Texto: Consecuencias del cierre de escuelas por COVID-19 en la desigualdad educativa. Autores: Henry Hirux, Pablo Rivera Vargas y Ezequiel Passerón. Menciona cómo esta actual pandemia, producto del COVID-19, generó una crisis de salud y también una crisis ideológica, política, pero más bien puso en evidencia estas crisis ideológica, política, medioambiental, en la educación, en la salud, que en realidad son producto de décadas de negligencia de estas políticas neoliberales. Y además se dio una desvalorización de la educación y de la salud, que en realidad fueron las instituciones que permitieron que se desarrollaran estas políticas neoliberales. A su vez, hace una referencia a la noción de pedagogía pandémica en relación a las propagandas, a estos aparatos culturales, a los medios de comunicación, que legitiman un pensamiento, generan miedo, legitiman un pensamiento, una rabia social que enfrentan a las personas unas a otras y atentan hacia los proyectos colectivos y solidarios. Los autores también mencionan cómo el ecosistema educativo ha generado muchos vicios que nos trajeron hasta la actualidad, pero sin embargo siguen viendo a la educación como una herramienta para lograr la transformación. A partir del desarrollo de 3 aparatos, los autores reflexionan sobre la pregunta de cuál es el potencial del sistema educativo en la era post-COVID-19 de cara a la construcción de una sociedad representada por la sociedad colectiva y la justicia social y no basada en el individualismo orgánico y la competencia con el otro, es decir, este neodarwinismo en el que vivimos. El primer apartado habla de la crisis autoritaria precedente y es donde hacen una relación entre el lenguaje y la política, es decir, estos fundamentos dominantes de regímenes de cortes carismáticos, nacionalistas, autoritarios como por ejemplo el de Trump, que han utilizado el lenguaje y la metáfora de la guerra al servicio del miedo, del oportunismo político, de la violencia de los derechos humanos. Entonces, estos gobiernos han utilizado la crisis del COVID-19 para generar mayor legitimación de la violencia de la derecha política. La pandemia ha revelado su parte más tóxica de este capitalismo neoliberal, porque se han evidenciado el debilitamiento de la salud pública, de los derechos de los trabajadores, del modelo educativo no inclusivo y estratificado, de la acumulación de capitales que sobreponen sobre las necesidades humanas de la vida. Por eso, desde estas narrativas que nos ponen al otro como un enemigo, como un adversario, es que Hirux menciona que es por ende una necesidad imperiosa el volver a pensar nuestra relación con el otro. Siguiendo de lo que dice Melina, con esto del deber de proteger el sentido solidario de la educación pública dentro de lo que es esta pandemia global, tiene como pilar, digamos, esta política de despolitización dentro de la educación como eje central de cualquier proyecto o ideología, tomando como principio pedagógico del neoliberalismo que tiene que ver con esta responsabilidad individual a la hora de enfrentar los diferentes problemas sociales, teniendo como consecuencias responsabilidades más colectivas. Esta política que utiliza el neoliberalismo como las sugerencias del lavado de manos y el distanciamiento social dentro de lo que es la pandemia, en este caso es como buscar contener alguna política democrática real, o sea, una política que esté basada, digamos, en una solidaridad más colectiva y en una igualdad, ya que la política democrática se ve amenazada por el mercado. Pero en este ímpetu del neoliberalismo de poder priorizar valores más comerciales ante que los valores democráticos, esto de una competitividad extrema y de un egoísmo irracional, no tienen en cuenta, digamos, lo que es la ética y la justicia, hace, digamos, que esta potencialidad del sistema educativo no pueda proveer a esta sociedad de pensamientos más críticos, más solidarios. Por eso no se puede dejar, digamos, de discutir a la pandemia dentro de lo que es esta crisis política y educativa. Es necesario que este sistema educativo vuelva como a reestructurarse, le vuelva a dar un sentido, le vuelva a buscar otro lenguaje para poder reordenar todo lo que está sucediendo, ya que en estos momentos y ante esta problemática del no poder
estar en clases presenciales, se vio por encima de todo estas desigualdades en esta equidad de no recibir todos la misma educación, ¿no? Nombrando lo que es hoy en día la falta del acceso a las tecnologías digitales y el uso de una educación no presencial. Por eso es necesario que este sistema educativo se haga cargo de lo que está sucediendo, no solo para una convivencia actual, sino para nuevas generaciones, para futuras nuevas generaciones. Es necesario, digamos, ver más allá del distanciamiento y de este aislamiento social. Es necesario, digamos, buscarle un nuevo sentido a la educación y a este sistema educativo. Digamos, por una palabra podemos decir que el sistema educativo, el futuro del sistema educativo se ve como incierto. Seguramente, como nombra la revista, estamos, digamos, en una fase donde la política educativa presente esté en constantes cambios, donde este modelo pedagógico que está basado, digamos, en lo que es la responsabilidad individual, digamos, como forma de abordar los diferentes problemas sociales que están surgiendo y que como consecuencia dan, digamos, a una responsabilidad más colectiva, y por otro lado, digamos, esto de seguir continuando con el modelo preexistente que no ayuda para nada, digamos, en esta sociedad actual. Pero no se trata solamente, digamos, de preparar personas para un futuro de trabajo, para un futuro de emprendimientos con símbolos culturales. Se trata, digamos, de formar personas con valores, con deseos, con identidades, digamos, que defiendan a la vida en cuanto a la igualdad, a la equidad, donde haya una justicia social. Esta pandemia lo que hizo fue valorar la institución, ya que las escuelas públicas fueron un sostén no solo social, sino político y además económico de muchas familias y de muchas personas, como por ejemplo lo que fue los comedores de hace mucho tiempo, y que hoy en día, ante la presencia de no poder concurrir a estos, se les entrega el bolsón a cada familia para que no les falte el desayuno, ni la merienda, ni el almuerzo a los chicos. Pero esta necesidad que tiene el sistema educativo de poder reestructurar, de poder hacerse cargo para poder, digamos, elegir, para poder estar en un sistema educativo donde tengan acceso todos los alumnos, donde tengan acceso todos una igualdad en cuanto a lo que es la problemática hoy de lo que son las tecnologías. Entonces es necesario avanzar, como dice la revista y los autores de la misma, que este sistema educativo cambie para una mejora de todo y para las nuevas generaciones. Continuando con este desarrollo que vienen realizando mis compañeras acerca de este artículo, los autores también realizan algunas reflexiones finales. En primer lugar, consideran que dado el evidente fracaso de los sistemas educativos reproductores del neoliberalismo, con el individualismo como modo de vida y la estratificación social como proyecto de sociedad, ellos consideran que nos situamos en una oportunidad histórica y sin precedentes de construir un sistema educativo basado en los principios de solidaridad, equidad y de sentido comunitario, además del respeto y de la colectivización del bienestar. Asimismo, existen algunas aprensiones, como por ejemplo que la educación se volverá cada vez más virtual, que será un territorio poco explorado y con ciertos riesgos, como por ejemplo convertirla en un sistema de entrega. Por otra parte, es evidente que la herencia de la reforma educativa bajo el neoliberalismo ha sido catastrófica. Dejarla atrás
supondrá un desafío de enormes proporciones, que deberá contar con la convicción y cohesión de una ciudadanía y una clase política comprometida con el bienestar común. Ahora bien, retomando la pregunta inicial, ¿sí?, de este apartado, los autores creen que la educación deberá abordarse de cara a crear las condiciones para que sus estudiantes puedan desarrollarse como agentes autónomos y críticos. Asimismo, sostienen que lo que esta crisis vino a recordarnos es que la vida está entramada y que no hay manera de sobrevivir de forma individual. Por último, hacen énfasis en que si se pretende romper con las estructuras desiguales que se plantea el neoliberalismo, los sectores educativos deben atender a la cuestión de las subjetividades, construcciones de sentido y conocimiento de los jóvenes, y que desde la educación se necesita crear nuevas maneras de civismo para que las nuevas generaciones se involucren y sean parte de la transformación radical que requiere nuestra sociedad.